empezamos desarrollando lo que es el género lírico. El género lírico, digamos que es un género antiguo que nace en Grecia en el siglo VII, y el nombre refiere al instrumento la lira. La lira es un instrumento musical en la cual se recitaban los poemas a través con la música. Dentro de sus características pueden ver que el género lírico está presentado lo que es los poemas, los versos, las estrofas, la métrica, la cadencia, el ritmo y la rima. Esas son, digamos, las características propias de lo que es para que un texto sea considerado como lírico. Ahora, si vemos dentro de lo que es la lírica, sus especies, quiere decir, o sea, digamos, todo esto de aquí es el género lírico, todo lo que está dentro, vamos a ver ahorita, dentro de ello está la oda que es un poema reflexivo y meditativo. Su principal función es exaltar o elogiar un tema o asunto. La elegía es un poema meditativo y melancólico, y su intención es manifestar dolor y tristeza tras la pérdida de un ser querido. En lo que respecta a la otra subespecie, podemos mencionar la égloga. La égloga es un poema bucólico. ¿Qué significa poema bucólico? Quiere decir que es de tipo campestre, o sea, del campo. Tiene como escenario la naturaleza. Y expresa los sentimientos propios de pastores y campesinos. Eso es lo que quiere decir cuando usamos la palabra o el término bucólico. Así como la égloga, también hay el madrigal. Este poema está asociado al canto. Está compuesto por 15 versos hectasílabos y endecasílabos. Cuando decimos hectasílabo, quiere decir que tiene 7 sílabas. Hepta significa 7. Y endeca quiere decir 11. O sea, quiere decir entre 7 y 11 sílabas. Ese es el madrigal. Y esas son las especies más reconocidas en lo que se refiere al género lírico. También está aquí sumado lo que es la canción. La canción, digamos que es un poema admirativo que expresa una emoción y sentimiento. Con respecto al himno, es una canción muy exaltada. Por lo general es religiosa o patriótica. Los poemas peruanos representativos en este periodo, podemos precisar aquí a César Vallejo, de los Heraldos Negros, así como también Piedra Negra sobre Piedra Blanca, es otro poema de género lírico. Y La Niña de la Lámpara Azul de José María Eguren. 3 poemas que dan, digamos, lo que cumple las características de lo que es el género lírico.
Ahora empecemos con el otro género, el género dramático. También tuvo su origen en Grecia. Como tú sabrás y como lo leímos en las clases pasadas anteriormente, están relacionadas al culto del dios Dionisio, dios del vino y de la alegría. Ahí se realizaban representaciones. Pero todo se hacía, digamos, en un auditorio, ¿no? Ahí, digamos, que se desarrollaba todas las representaciones en un escenario. Aristóteles lo clasificó de esta manera. Y por eso que, digamos que según su clasificación, lo dividió entre tragedia y comedia. Dentro de esa especie dramática encontramos la tragedia. La tragedia, digamos que apareció en el siglo V antes de Cristo y siendo sus representantes autores Esquilo, Sófocles y Eurípides. El desenlace por lo general es trágico, suele acabar con la muerte de los personajes, principales, por decirlo. En el caso de Edipo Rey, se saca los ojos el mismo protagonista, incluso otro se casa con su propia madre sin saberlo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Es bien trágico este género. En lo que se refiere a la especie de drama, drama proviene del término griego que significa hacer, y digamos que el drama es eso, acción. Una historia que narra los acontecimientos vitales del personaje donde se plantea conflictos real y dolorosos debido a situaciones totalmente cotidianas y humanas. Aquí podemos observar algunas obras, algunos títulos de algunas obras. Ahora veamos lo que es la comedia. La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. también. Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes. Tiene una estructura muy cuidada y deriva de los antiguos ritos de fertilidad. Su comicidad consistía de ataques satíricos a personas públicas del momento, atrevió chistes y parodias aparentemente sacrílegas de los dioses. Para el siglo IV a.C., la comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante. La comedia busca una solución inesperada que provoca risa, desarrollando un argumento de final feliz. Esa es la comedia. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Kiara? Ninguna, profesor. Ok. Si hay una pregunta, me dices nomás, ¿ya? Ya. El entremés. Digamos que el entremés es una mezcla de algo festivo y jocoso. Es algo que, digamos, no tiene mucha duración y solamente dura un solo acto. En ese acto solamente se desarrolla la parte picaresca y el humor festivo que por lo general manifiesta. Esta especie surgió en el siglo XVI, inicialmente como para hacer digamos, una pausa entre lo que estaba haciéndose la comedia en el teatro, ¿no? Y hoy en día se usa también cuando, por ejemplo, están haciendo alguna obra teatral y como una especie de, digamos, de
de una historia cortita, ¿no? Para dar tiempo a que los actores también descansen y de repente, y luego pueda proseguir con su actuación, ¿no? Y eso es lo que respecta a lo que es la comedia. Y finalmente lo que es el género narrativo. El género narrativo tiene sus orígenes en la épica, que es uno de los géneros más importantes de la historia, ¿no? La épica se encuentra escrita en verso, tiene como personaje principal a un héroe que se enfrenta a diferentes batallas para defender su honor y sus ideales. Las características del género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque relatan historias imaginarias ficticias. Elementos de la narración quiere decir que primero que nada existe un narrador, alguien que cuenta la historia. El narrador es quien va contando el suceso y también va presentando los personajes. ¿Y qué son los personajes? Son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Esos son los personajes. ¿Qué es la acción? La acción son los hechos que cuentan en el relato. ¿Qué es el ambiente? El ambiente, digamos que es el lugar donde se desarrollan las acciones, los hechos. Eso, digamos, lo que es el ambiente. Dentro de las especies narrativas podemos contar con la fábula. La fábula, digamos que es una narración breve en la cual es personificado por animales u objetos. Puede estar escrito en verso y prosa y por lo siempre al final una moraleja, una enseñanza. Eso es lo que es una fábula. Con respecto al cuento, digamos, también es un relato breve, similar a los mitos y las leyendas, que da cuenta de un suceso insólito y se caracteriza por su condensación. Si hablamos de condensación, quiere decir por su tamaño. Siguiente parte, inicio, nudo y desenlace. Tiene pocos personajes, ausencia de largas descripciones y diálogos. Tiene un estilo sencillo. Eso sería lo más importante en lo que respecta al cuento. Lo que respecta a la novela, digamos que es una especie narrativa más utilizada en los últimos tiempos, que tiene 3 partes. Es una narración extensa, escrita en prosa, con personajes, situaciones reales ficticias, que implica un conflicto que se resolverá de manera positiva o negativa. Cuando hablamos de conflicto, quiere decir que presenta nudos. Por eso la novela se divide en 3 partes: inicio, nudo y desenlace. Y aquí podemos ver algunas de las obras narrativas de estos personajes. Hasta ahí, estimada Kiara. ¿Alguna pregunta?